Página 19. Sociedad del consumo. Jean Baudrillard, 1970. Sus mitos, sus estructuras. 0.3. Introducción parte 2. Es en este contexto donde aparece Jean Baudrillard, nacido en 1927 y fallecido en 2007. Primero fue profesor de alemán de enseñanza media en provincias. Luego crítico literario en revistas como Les Temps Moderns o El Homme et la Société, encargado de ediciones y traductor de autores como Brecht o Weiss para las ediciones L'Arche o Sewell. Más tarde asistente de la cátedra de Henri Lefebvre en Nanterre a la vez que colaborador de los seminarios de Roland Barthes. Ya en 1963, Roland Barthes, en una memoria de actividades para la École pratique des hautes études, propone crear un inventario de los sistemas contemporáneos de significación, sistemas de objetos, alimento, vivienda, como resultado de sus seminarios teórico-prácticos en los cursos de 1962 a 1963 y siguientes de este centro. En estos seminarios se proponen temas teóricos esencialmente semiológicos, con profesores visitantes como Greimas o Metzi, finalmente, alumnos titulares, como Jean y Lucille Baudrillard, Luc Boltanski, Jacques-Alain Miller o Robert Lenhart. Además de lo impresionante de estos nombres, lo que queda bien claro es que los trabajos de este seminario son el germen del sistema de los objetos de Jean Baudrillard. Véase Roland Barthes, El sistema de la moda y otros escritos, Barcelona, Paidós, 2003, pp 409-412, Baudrillard desde su primer libro, El sistema de los objetos, de 1968 que como hemos dicho es su tesis de tercer ciclo presentada en 1966 aplacaba con verdadera novedad y sofisticación el uso de la semiología con toda su metodología y lenguaje al estudio de los signos, que envuelven el fenómeno del consumo en su conjunto y el mundo de los objetos como representaciones particulares privilegiadas de ese sistema de representación general. El proyecto intelectual de Baudrillard se iría desarrollando por un camino muy diferente del recorrido por Debord, ya que este último optó por la radicalización hasta el paroxismo y demostró su fascinación por lo clandestino, la provocación y el radicalismo negativista hasta el suicidio. En Baudrillard rápidamente se intentó disolver el marxismo, primero, en el intercambio simbólico negando la condición real misma de la producción y el trabajo, para luego, al ir avanzando por una difícil escala nihilista a la vez que siendo absorbido en la práctica por el movimiento postmoderno con enorme éxito en todos los foros culturales, mercantiles y mediáticos del mundo hasta declarar el intercambio como conceptualmente imposible, pues al no existir ya sustancia de valor ninguna. Autodevorada por el propio proceso de intercambio, este se convierte en autista y finalmente se virtualiza haciendo desaparecer lo real, que ya solo pasa a ser una representación más de lo que dictan las pantallas. De este tortuoso camino nos ocuparemos en las páginas que siguen, pero solo en lo que se refiere al origen, contexto y desarrollo teórico que enmarcan la obra que aquí se prologa. El primer repertorio tanto de las observaciones teóricas de Baudrillard, como desde sus ángulos de enfoque, se encuentra con nitidez en los primeros artículos publicados por Baudrillard en la revista Utopie, creada entre otros por el propio autor con Henri Lefebvre y el editor Hubert Tonka. Hoy disponemos de una reedición accesible de esos artículos donde nos encontramos con múltiples trabajos que luego serán reutilizados en sus libros de los años 70, con bastantes aportaciones de crítica cultural radical y algunas sugerentes y unas ya muy polémicas intervenciones sobre política de la época en el tono luego habitual contra la izquierda tradicional, la reforma social y el marxismo más o menos clásico, véase así Jean Baudrillard, Le ludique et le palaisie et autres textes parus. Dans, Utopie. 1967 a 78, París, Sense Tonka, 2001, sección 1 de la introducción. Los fundamentos teóricos del modelo estructuralista y su aplicación al consumo, como es bien sabido, ya el mismo concepto de estructura empieza teniendo un origen confuso, pues lo que luego se ha generalizado y difundido con el término de estructura y que se convierte así en palabra clave del núcleo teórico, y en centro del paradigma, en la literalidad directa de la lingüística saussuriana aparece denominada como sistema. Por ello, la definición de estructura es complicada, dado que su polisemia lleva a múltiples interpretaciones en los también raros escritos de Saussure, siendo finalmente tomada en su acepción más general como un conjunto en el que las partes se modifican en virtud de su pertenencia al todo o esquema lógico, reiterativo y no modificable a corto plazo que subyace a un objeto complejo cuyas partes son solidarias entre sí. La definición de estructura para los estructuralistas es sintetizada, con la potencia teórica que le caracteriza,
por Umberto Eco cuando define la noción de estructura como un modelo construido en virtud de operaciones simplificadoras que permiten uniformar fenómenos diversos bajo un único punto de vista. La noción de estructura está construida y reconstruida con maestría y brillantez a lo largo de la inmensa obra de Umberto Eco. Para lo que aquí nos ocupa tienen especial utilidad sus libros, La estructura ausente, Barcelona, Lumen, 1974, Signo, Barcelona, Labor, 1976 y Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen, 1992. No vamos aquí a entrar en el gran problema de las grandezas y miserias del análisis estructural cuando se aplica a lo social porque ha sido tratado de manera exhaustiva en Luis Enrique Alonso. La mirada cualitativa en sociología, Madrid, Fundamentos, 1998. Allí se puede encontrar una visión general de los problemas del modelo lingüístico en su transposición a los hechos sociales, así como una introducción a la sociología del consumo de Baudrillard bastante más extensa de lo que aquí podemos hacer. De esta forma se trata de abordar diversos objetos de estudio buscando sus formas subyacentes más simplificadas que se convierten en condicionantes estructurales. Así, lo que el propio Ferdinand de Saussure inició para la lingüística, convirtiéndola de hecho en una lingüística estructural, luego fue ampliamente desarrollado y diversificado por las escuelas de Praga, Trubetskoy, Jacobson, y Copenhague, Hemslev, o por sus más o menos directos seguidores, tanto en Francia, Benveniste, como en Estados Unidos, Blomfield, y el heterodoxo Noam Chomsky. Se pretendía, pues, desarrollar una ciencia lingüística que permitiera dotar de rigor científico al estudio de las lenguas, al incrementar el análisis formal y superar el simple descriptivismo histórico de la evolución de los diferentes idiomas, típico en la filología dominante en su época. El lenguaje se situaba como el elemento central de la vida social. Saussure era así el origen de una revolución teórica que lo llevaría a ser una de las mayores influencias intelectuales del pensamiento moderno. Junto a Marx, Freud o Nietzsche, hemos de empezar señalando que el curso de Lingüística General, publicado en 1916, 3 años después de la muerte del autor, no es una obra redactada por Saussure, sino que consiste en un conjunto de apuntes tomados por 2 de sus discípulos, Charles Bailey y Albert Sechialle, a partir de material extraído de sus conferencias entre 1906 y 1911. De ahí que a lo largo de la obra exista un cierto desorden y una clara descompensación en sus esfuerzos. Hay temas que se exponen exhaustivamente y otros de forma superficial. Pero pese a ser unos apuntes recopilados, ofrece un corpus teórico claramente definido, y como tal así ha trascendido. Por otra parte, el trabajo de Saussure en sí mismo pocas veces justifica el gran desarrollo de la corriente estructuralista en las ciencias sociales, dado que el libro, cuyo tema exclusivo es la lingüística, abunda en el análisis de fonemas, diptongos, hiatos y diversos elementos de las oraciones. Este material de enorme interés en los campos directos del estudio del lenguaje, de hecho, muchas de sus aportaciones han sido fundamentales e imprescindibles para la evolución contemporánea en el estudio del lenguaje, debió sufrir una profunda labor de reescritura para entrar en el campo de la sociología y ciencias sociales afines y su uso en muchos casos no ha podido ser más que metafórico. Ferdinand de Saussure se planteaba como objetivo la elaboración de una auténtica ciencia de la lingüística, que tuviera por único y verdadero objetivo la lengua considerada en sí misma y por sí misma. En principio, distingue 3 fases dentro de lo que ha sido la historia de la lingüística, una primera que denomina gramática, caracterizada por un esfuerzo normativo y cuya lógica interna no es regida por un espíritu científico, una segunda que llama filológica, fundamentada en el análisis crítico comparativo de textos, y que no se ocupa de la lengua, y finalmente, una tercera, imbuida de espíritu científico, donde las relaciones comparativas entre las distintas lenguas constituyen la materia de una ciencia autónoma, la filología comparada. Para Saussure, los resultados alcanzados no son los de una verdadera ciencia lingüística, por cuanto los esfuerzos hasta el momento solo han conducido a reconstrucciones históricas. Sin embargo, el autor señala que la lingüística moderna ya no ve en la lengua un organismo que se desarrolla por sí mismo, sino un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos 10. Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General, Buenos Aires, Losada, 1964. Los estudios sobre este autor son literalmente inabarcables, pero tiene para estas páginas un gran interés el que le dedica Miguel Beltrán en Sociedad y Lenguaje, una lectura sociológica de Saussure y Chomsky, Madrid Fundación Banco Exterior, 1991. Beltrán,
además de poner en relación la lingüística de Saussure con la sociología de Durkheim, con lo que tiene concomitancias evidentes en el sentido institucional y objetivista de su enfoque. Plantea magníficamente los problemas del estructuralismo cuando subraya la importancia de la lengua, pero deja fuera las acciones, prácticas y estrategias de los sujetos concretos en el habla. Propone el autor suizo que la materia de la lingüística sea toda manifestación del lenguaje humano, de modo que la tarea de la ciencia que propone sería la siguiente. 1. Descripción de la historia de las distintas familias de lenguas y reconstrucción de las llamadas lenguas madres. 2. Búsqueda de las fuerzas que intervienen de forma universal y permanente en toda lengua, extrayendo las leyes generales a las que se reducen los fenómenos lingüísticos. 3. Definir la lingüística como una ciencia autónoma, deslindada de la etnografía, la antropología, etc., y reconociendo el objeto de estudio, la lengua, como un hecho de carácter social. Esto no significa que Saussure no valore las conexiones que la lingüística mantiene con otras ciencias sociales, sociología, psicología social, fisiología, filología, etc., pero considera que son únicamente útiles de cara a una posible lingüística externa, más orientada al estudio literario, la etnología de los lenguajes o la geografía de los idiomas. Su objetivo es la creación de una verdadera lingüística interna, donde la lengua es un sistema cerrado y ordenado por unas reglas que hay que descubrir. El autor la compara, así, con el ajedrez que sería su representación más fiel. La lengua se organiza como el discurrir de una partida de ajedrez. El sistema de la lengua actúa como el tablero y las reglas del juego se mantienen fijas independientemente de cómo actúen los agentes en sus estrategias particulares. Además, Saussure propone la organización de una nueva disciplina científica, la semiología, cuyo objetivo sería el estudio de la función de los diferentes signos en el seno de la vida social, escritura, alfabeto de sordomudos, ritos simbólicos, etc. Posteriormente, Levi-Strauss considerará que la antropología deberá ocupar, de buena fe, ese campo de la semiología que la lingüística no ha reivindicado todavía para sí. 11. Las alusiones en este sentido a la obra de Claude Lévi-Strauss son permanentes, por las semejanzas que en algunos de sus argumentos presenta con algunos pasajes de la obra de Baudrillard, y puede consultarse en El pensamiento salvaje, México, Fondo de Cultura Económica, 1964, donde se trabaja con diferentes sistemas de clasificación como sistemas de significación que operan en diversas sociedades. Cuando Lévi-Strauss estudia las clasificaciones totémicas y las funciones del mito, presenta el mismo esquema conceptual que Baudrillard en el sistema de objetos o la sociedad de consumo. Cuando habla de las colecciones, las series, los modelos o los objetos del salón de clase media. Y es que Saussure plantea la semiología como un proyecto pero no llega a desarrollar la evolución que debe seguir esta nueva disciplina en un futuro ya que, según el propio Lévi-Strauss, la semiología anunciada por Ferdinand de Saussure desbordaba ya de eco el campo de los lenguajes hablados y debía también incluir aquellos signos que no son palabras o sus simples sustitutos, tipos de signos, que aunque a menudo se pase por ellos tan solo para nombrarlos, nos llevan a significantes de otro orden. Sin embargo, Saussure no profundizó ni se extendió, lamentablemente, en este asunto de gran interés. Así pues, desde la lingüística, las premisas de construcción de un objeto de estudio estructural se extendieron por otras ramas del saber, la biología, Jacob, la antropología, Lévi-Strauss, quizá el pensador más influyente y completo, el psicoanálisis, Lacan, el análisis literario, Roland Barthes, Julia Kristeva, y la filosofía, Foucault, un pensador difícil de encuadrar y considerado por muchos estudiosos como un estructuralista muy poco ortodoxo. Incluso la filosofía marxista es analizada desde una óptica estructuralista. Louis Althusser, fraguando en diversos esfuerzos de síntesis entre estructuralismo y marxismo. Ya en los años 50 la escuela estructuralista, como referencia académica, había empezado a tener una enorme resonancia en las ciencias humanas y sociales francesas, pero el estructuralismo, como un gran movimiento, por no hablar de una gran moda, y aplicado a una enorme variedad de temas, se convirtió en una corriente teórica de éxito y hegemonía mundial en los años 60 y 70. El estructuralismo se comportaba, entonces, como un proyecto teórico de amplio alcance, de filiación inequívocamente antipositivista, que trataba de encontrar en las distintas representaciones y prácticas significativas, consideradas ya universalmente como textos, reglas generales y principios universales, códigos de composición y construcción, así como una sintaxis significante, inconsciente que subyace a toda operación de comunicación.
El significado aparece como el resultado común del sistema de relaciones opositivas y del lugar que cada elemento ocupa en relación con otros elementos dentro del sistema estructural que en él está incluido. El punto de partida había sido, sin duda, la obra del propio Saussure, que estableció una noción de la lengua como un sistema definido por sus oposiciones internas, en las que el sujeto se desvanece. Y esta es la clave del estructuralismo, la disolución del sujeto en las estructuras, que veremos con mayor profundidad en su traducción para los hechos sociales en el sentido durkheimiano del término y especialmente para el consumo como fenómeno social. El balance más completo de lo que ha supuesto el pensamiento estructuralista como movimiento intelectual se encuentra magníficamente bien realizado en su génesis, desarrollo y decadencia en la monumental obra de François Doce, Historia del Estructuralismo, Madrid, Acal, 2004,2 vols 12 recoge la particular posición de Baudrillard en Nanterre, donde a pesar de que su grupo intelectual tanto de profesores como de compañeros no era precisamente estructuralista, Lefebvre, Levinas, Ricoeur, Louro incluso el propio Bourdieu tenían especial filiación estructuralista, aunque lo conociesen bien, polemizasen o dialogasen con él. Sin embargo, Baudrillard en aquella época parecía casi el continuador de la obra de Roland Barthes. Véase pp 129.130, volumen segundo. El análisis estructural enfocaba, de esta manera, los procesos sociales como procesos de producción y circulación de signos, lo que implica, en primer lugar, un análisis lingüístico y semiológico de los fenómenos comunicativos en cuanto que representan lo que se ha llamado sistemas significantes, esto es, en cuanto que el significado, el sentido o contenido conceptual de una declaración aparece no solo por una relación en proporción de 1 a 1, entre el significante y el significado, entre la materialidad de la lengua una palabra o un nombre y su referente o su concepto, sino también y fundamentalmente por una relación de significantes entre sí. Pero, en segundo lugar, la visión estructuralista en sociología trascendía el campo restringido de los lenguajes hablados o escritos propiamente dichos y de sus disciplinas anejas, la lingüística y la semiología, para entrar en el campo de las representaciones simbólicas como sistemas culturales concretos y completos capaces de articular o inducir no tan solo respuestas psicológicas más o menos estables, sino, sobre todo, la reorganización constante, permanente e inestable de la conciencia colectiva. Como universo simbólico del grupo social de referencia, entrábamos, por tanto, en el terreno del análisis antropológico del mito y la cultura, al menos en la antropología estructural. Lo simbólico es el orden del lenguaje y, más radicalmente, el orden mismo. Esta es exactamente la visión de Claude Lévi-Strauss que abría definitivamente el campo para el análisis de Baudrillard sobre el consumo, página 26.